Bien, nosotros hasta el momento fuimos trabajando la metodología del BPP y de la consolidación de estados contables con estructuras elementales, ¿sí? Como para ver los lineamientos más elementales. Entonces, en los casitos que estuvimos viendo, entrábamos normalmente la adquisición de la participación, la hacíamos a la par, es decir, digamos, si el patrimonio neto de la emisora era de 1.000 pesos a la fecha de la adquisición y comprábamos el 70%, pagábamos 700 pesos. Pero esto, en rigor de verdad, en la práctica, no es de todo así, sino que es una negociación donde el punto de partida en esa negociación son los estados contables de la empresa emisora, pero esos estados contables están de acuerdo a norma contable vigente y no necesariamente, es decir, la norma contable vigente tiene que ver con empresas en marcha. En cambio, el que está transfiriendo, digamos, un negocio entero o una participación sobre el mismo, está en posición de empresa en liquidación. Entonces, en definitiva, los criterios de empresa en marcha no son los mismos que los de empresa en liquidación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay toda una normativa internacional, la NIF 3, que se llama Combinaciones de Negocios, que trabaja específicamente, digamos, todas las cuestiones de detalle, desde la definición del precio, a cómo se miden los valores razonables a la fecha de la negociación, los contratos que puede... Bueno, la norma es bastante compleja. Nosotros acá vamos a hacer como una suerte de simplificación. Entonces la idea es que esto es como una negociación cualquiera para comprar un auto, lo que fuere, donde digamos el adquirente y el vendedor, digamos, el que está comprando va a tratar de bajar el precio. Entonces, digamos, de una u otra manera, sea como proyección de negocios o como valor de los activos, es como que va a tratar de impulsar al que transfiere a bajar el precio. O sea, va a mirar con malos ojos todo lo que, digamos, el que vende la participación le va a plantear, digamos, cuestiones prospectivas que hagan que el precio se vaya para arriba. Esto es como en cualquier negociación. Entonces, ¿qué pasa? El estado contable, esto digamos en la práctica normalmente lo que se hace es un due diligence, donde digamos se contrata a una parte externa que evalúe el negocio. Obviamente el punto de partida es el balance, pero cuando se hace un due diligence, esto es a cara de perros, o sea, el que está revisando, por ahí uno con la norma contable no reconoció determinados provisiones por juicios de la compañía, por ahí hay cuestiones fiscales que no están reconocidas, entonces se trata de ver que no haya pasivos omitidos y se analiza, digamos, se vuelve a analizar, pero ya a cara de perro, digamos, todas las cuestiones fiscales, previsionales de los juicios de la compañía, ¿sí? De la que se tiene la intención de transferir parte del paquete accionario, así como también la medición de los activos, que normalmente si uno tiene, por ejemplo, no sé, algo que hayamos visto, los bienes de uso medidos al costo neto de depreciaciones con límite en valor recuperable, acá de lo que se trata es si hay un inmueble o una planta es medirle al valor razonable. Bueno, ¿cuánto vale esto más allá o más acá de lo que digan los estados contables? Entonces, la cuestión, vamos a simplificarla un poco, porque, digamos, en los ejercicios que se siguen, digamos, en la cátedra, esto está bastante simplificado. Entonces, no vamos a trabajarlo en extenso, ¿sí? Entonces, comprador y vendedor llegan de alguna manera a un precio convenido para la adquisición que
Otra vez insisto, en la práctica esto puede tener infinidad de variantes. Nosotros, para simplificar, es tantos pesos se pagaron a tal fecha, ¿se entiende? Pero acá puede haber emisión de acciones, puede haber emisión de deuda, ¿sí? O sea, hay muchas modalidades para, digamos, cómo se puede financiar ese precio en una negociación. Entonces, nosotros vamos a partir de un precio total convenido. Ahora bien, ese precio total convenido se lo compara contra el BPP que surge de libros de la emisora a la fecha en que, digamos, se procede a una adquisición que confiera influencia significativa o control. Entonces, como en toda negociación, digamos, va a haber una diferencia entre el precio al que se arribó contra lo que sería, entre comillas, el costo, que sería el BPP, digamos, del patrimonio neto a la fecha de la adquisición. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una parte de esa diferencia que puede ser tematizada, o sea, que uno puede justificar, decir, bueno, mirá, yo estoy pagando más, digamos, en lugar de pagar los 700 pesos por un 70% de este patrimonio que está informado a la fecha que estoy comprando en 1000, ¿sí? Yo no estoy pagando 700, estoy pagando, no sé, 1500 pesos, pero resulta que hay una diferencia que yo puedo justificar en que hay un edificio que, digamos, en libro de la emisora está en 1000 pesos y que una vez que obtuvimos varias cotizaciones sabemos que eso vale 2000, con lo cual, como nosotros estamos comprando un 70%, hay 700 pesos que yo puedo justificar que estoy pagando de más porque hay un inmueble cuyo valor razonable supera al valor en libros que está en la empresa emisora. Y a eso en la norma local lo llamamos mayor valor de la inversión, que sería la diferencia entre el valor razonable, en este caso 2000 pesos, contra los 1000 que está en libros de la emisora, por el porcentual que estamos adquiriendo, en este caso el 70%. Pero yo no pagué 1400, vamos a poner, terminé pagando 1700 pesos y asumamos que después yo no pude encontrar alguna otra diferencia. Entonces todo lo que no puedo justificar lo atribuimos a un valor llave. El valor llave, digamos, ustedes tienen que entender que esta es una negociación entre partes enteradas y dispuestas, ¿sí? Independientes. Es decir, nadie come vidrio, todo el mundo analizó y evaluó el negocio y la proyección de flujos de fondos, o sea, fue encarado con seriedad. Entonces, el que pagó, si yo en lugar de pagar algo 1400 pesos, lo terminé pagando 1800 pesos, ¿sí? Entonces, yo la inversión siempre la tengo que ingresar a BPP. Entonces, si yo hago el hipotético asiento, diría, inversión sociedad 33, el 70% del patrimonio de lo que estoy comprando, 700 pesos, ¿sí? Ahora bien, si trabajo el tema del mayor valor de la inversión, diría mayor valor de la inversión en inmuebles, otros 700 pesos, porque habíamos convenido que el valor razonable del inmueble era 2000 y el valor en libros de la emisora estaba en 1000. Como yo estoy adquiriendo el 70% de esa diferencia de 1000 pesos, serían 700 pesos. Entonces tendría inversión sociedad 33, 700, o sea, siempre entramos a BPP a la fecha de adquisición de la participación. Mayor valor de la inversión en inmuebles, 700 pesos. ¿Ah? Y me quedan colgando, hasta ahí yo tengo armados 1400 pesos, pero yo saqué por bancos 1800 pesos. ¿Ah? Entonces, si yo soy una parte enterada y dispuesta, ¿sí? Me tengo que dar crédito de que estoy pagando algo porque lo vale, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual uno debita llave positiva, que forma parte de la inversión. Porque si yo no
no asumo un determinado activo como es el valor llave, la otra que me queda, el asiento contable, tendría que ser inversión BPP 700, mayor valor de la inversión en inmuebles 700, pérdida por salame 400 pesos, a bancos 1.800 pesos. Entonces, en lugar de poner pérdida por salame, es como que el adquirente se tiene fe que si pagó de más algo es porque lo va. Esto es como cuando uno compra y vende un auto, comprador y vendedor están satisfechos. Entonces, cuando ya cierran el negocio y yo le vendo el auto al otro, el otro por ahí se va a un bar a 2 cuadras de donde cerramos, digamos, el acuerdo y dice, uy, cómo lo cagué a Pablo Senderovich, cómo le bajé el precio, qué pelotudo que es Pablo Senderovich. Y yo estoy a 2 cuadras para el otro lado también brindando con algo y digo, uy, pobrecito este cuando encienda el auto. Bueno, esto es lo mismo con otros personajes. Lo que está en juego, digamos, es en lugar de cómo va a andar el auto, cómo va a funcionar esa compañía, o sea, la capacidad de generación de ingresos futuros que tenga esa compañía. Entonces, el comprador se da fe y, digamos, todo sobreprecio, todo, digamos, valor que paga por encima de lo que sería la medición de los activos netos de la emisora a valor razonable, define un valor llave. Ahora bien, para el trabajo nuestro, dentro de lo que es digamos, la limitación que tenemos dentro de un cuatrimestre, que vemos, aparte de auditoría, infinidad de temas contables, es como que en los ejercicios de cátedra toda esta parte se soslaya. Entonces normalmente vamos a comparar el precio abonado contra el valor BPP al que incorporamos la inversión a la fecha de una adquisición que confiere influencia significativa o control, y toda la diferencia la vamos a imputar como valor llave que después vamos a amortizar de acuerdo a los años que nos indique el planteo. Entonces la idea es que en los ejercicios de cátedra ustedes se van a encontrar con situaciones donde el error que va a tener que corregir el auditor es que la compañía dijo, bueno, pagué 1.800 pesos, hice inversión BPP 1.800, a banco 1.800 y, digamos, no hizo todo el trabajito de ingresar la inversión al valor BPP a la fecha de adquisición de la participación y registrar la llave. Entonces vamos a tener que hacer la corrección, llave a inversión BPP, y a partir de ahí empezar a depreciarla. Entonces, vamos a ver las dos cuestiones que se pueden dar. Una es la llave positiva que yo les mencioné recién, es decir, nosotros habíamos justificado entre el valor en libros de la emisora y lo que valía además el inmueble, habíamos justificado 1.400 pesos. Terminamos pagando 1.800 pesos. La diferencia la consideramos un valor llave positivo que vamos a amortizar conforme a la vida útil asignada, y en el caso, o sea, la normativa tanto local como internacional, la internacional dice que el valor llave tiene vida útil indefinida, que no podemos saberlo. Pero cuando uno tiene una llave con vida útil indefinida, requiere pasar por la prueba de recuperabilidad, es obligatorio, digamos, comparar con valor recuperable año por año. Por eso es aconsejable siempre en la práctica conferirle una vida útil al valor llave de manera de amortizarlo, digamos, con carácter anual y no estar obligado a pasar por una prueba de recuperabilidad año por año donde hay que proyectar flujos netos y descontarlos. ¿Ah? Pero puede darse, digamos, una situación contraria, ¿sí? Es decir, supongamos que entramos a negociar, habíamos visto que eran 700 pesos sobre el patrimonio neto de 1.000, había un mayor valor de la inversión en un inmueble, eran otros 700 pesos, lo cual hacía 1.400 pesos, pero de repente
el comprador se plantó y le dijo, mira, yo por esto no te pago más que 900 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma? En ese caso, lo primero que hay que hacer es revisar los cálculos, porque por ahí hay un pasivo que había que haber incorporado y no estaba incorporado. O el inmueble pensábamos que valía 2.000 y no vale, 2.000 vale menos. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno en la negociación está pagando de menos de lo que, entre comillas, valdrían el valor razonable de los activos netos de la emisora, ahí estaría con una llave negativa. Entonces, normalmente se revisan los cálculos de los valores razonables o de las omisiones, y si se convalida todo, la llave negativa se reconoce como una ganancia por compra en condiciones ventajosas, cosa con la que yo, digamos, no acuerdo en absoluto, porque, otra vez, insisto, hasta que uno no pone en marcha el autito, no sabe bien lo que compró, por más esmero que haya puesto en revisar los valores razonables. Pero bueno, la norma es la norma. A nivel internacional existe también la figura de bargain purchase, o sea, de ganancia por compra en condiciones ventajosas, y yo no soy quien para discutir algo, digamos, que tiene consenso internacional, donde participa infinidad de profesionales. Pues la verdad es que no estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ver un ejemplito de aplicación, para ver básicamente cómo lo trabajamos en los casos prácticos nuestros. Entonces nos dicen, la empresa ZZ adquirió el 70% de las acciones de NN el 31/12 de X1. El patrimonio neto validado de NN a la fecha de la compra, el 31/12 X1, es de 2.000 pesos. Entonces dijimos que acá vamos a prescindir de los temas de mayor valor de la inversión. ¿Se entiende? Va todo contra la llave. Entonces, en la hipótesis 1, por la adquisición del 70% de estos 2.000, pagamos 1.800 pesos. Y en la hipótesis 2, por el 70% de estos 2.000, pagamos 1.300 pesos. ¿Está? Y nos dicen que la empresa ZZ, cuando registró esta compra, lo que hizo fue, en la hipótesis 1, directamente hacer inversiones 1.800 a banco 1.800, y en la 2, inversiones 1.300 a banco 1.300, que es lo que normalmente les va a pasar a ustedes en los ejercicios prácticos. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo es el esquema de determinación, ¿no? Entonces, en la hipótesis 1 se pagó 1.800, pero habíamos visto que nosotros siempre tenemos que comparar el total abonado contra el BPP a la fecha de la adquisición de la participación. Entonces, el 70% por 2.000 en ambos casos es de 1.400 pesos. Entonces, en la hipótesis número 1, ¿sí?, eso nos define un valor llave positivo de 400 pesos. Y en la hipótesis 2, eso nos define un valor llave negativo de 100. Pero aquí, que el planteo nos dice, como les va a decir a ustedes en los prácticos, que la compañía en la hipótesis 1 registró la inversión por 1.800 pesos, cuando en rigor de verdad tendría que haberla registrado en 1.400 pesos. Entonces tiene 400 pesos de más que incorporó a la inversión, que en rigor de verdad serían un valor llave positivo. Entonces corregimos, llave positiva inversiones, y esta llave después la iremos amortizando. Y en la hipótesis número 2 lo que hizo fue, ¿sí?, reflejar en inversiones el total abonado de 1.300 pesos, pero en rigor de verdad lo que debería haber puesto como valor de la inversión es el valor BPP, porque ya fue validado
de 1.400 pesos, ¿sí? Con lo cual vamos a subir la inversión en 100 pesos y a reconocer un resultado por compra en condiciones ventajosas por la llave negativa. Muy bien. 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 Buen día. Bien. ¿Cuánto vale esto más allá? Digamos, en la mismo está todo 300 pesos. La Z adquirió el 70% de las acciones. Bien, nosotros un edificio que, digamos, en libro de la mayor valor de la inversión en inmuebles, 700 bien. Para pesos. Terminamos pagando 1.800 pesos. La diferencia define un valor llave. Ahora bien, para el trabajo nuestro de pesos, entonces en lugar de poner pérdida por 100, o sea, siempre entramos a BPP a la fecha de adquisición de la participación. Mayor valor de la inversión en inmuebles, 700 pesos. ¿Ah? Y me quedan colgando, hasta ahí yo tengo armados 1.400 pesos, que yo saqué por bancos 1.800 pesos. Entonces, si yo soy una parte enterada y dispuesta, ¿sí? Me tengo que dar crédito de que estoy pagando algo porque lo vale. ¿Sí? Y ese es el motivo por el cual uno debita llave positiva, que forma parte de la inversión. Porque si yo no no asumo un determinado activo como es el valor llave, la otra que me queda, el asiento contable, tendría que ser inversión BPP 700, mayor valor de la inversión en inmuebles 700, pérdida por salame 400 pesos, a bancos 1.800 pesos. Entonces, en lugar de poner pérdida por salame, es como que el adquirente se tiene fe que si pagó de más algo es porque lo va. Esto es como cuando uno compra y vende un auto, comprador y vendedor están satisfechos. Entonces, cuando ya cierran el negocio, yo le vendo el auto al otro, el otro por ahí se va a un bar a 2 cuadras de donde cerramos, digamos, el acuerdo y dice, uy, cómo lo cagué a Pablo Senderovic, cómo le bajé el precio, qué pelotudo que es Pablo Senderovic. Y yo fui a 2 cuadras para el otro lado, también brindando con algo, y digo, uy, pobrecito este cuando encienda el auto. Bueno, esto
esto es lo mismo con otros personajes. Lo que está en juego, digamos, es en lugar de cómo va a andar el auto, cómo va a funcionar esa compañía, o sea, la capacidad de generación de ingresos futuros que tiene esa compañía. Entonces, el comprador se da fe y, digamos, todo sobreprecio, todo, digamos, valor que paga por encima de lo que sería la medición de los activos netos de la emisora a valor razonable, define un valor llave. Ahora bien, para el trabajo nuestro, dentro de lo que es digamos, la limitación que tenemos dentro de un cuatrimestre, que vemos, aparte de auditoría, infinidad de temas contables, es como que en los ejercicios de cátedra toda esta parte se soslaya. Entonces normalmente vamos a comparar el precio abonado contra el valor BPP al que incorporamos la inversión a la fecha de una adquisición que confiere influencia significativa o control, y toda la diferencia la vamos a imputar como valor llave que después vamos a amortizar de acuerdo a los años que nos indique el planteo. Entonces la idea es que en los ejercicios de cátedra ustedes se van a encontrar con situaciones donde el error que va a tener que corregir el auditor es que la compañía dijo, bueno, pagué 1.800 pesos, hice inversión BPP 1.800, a banco 1.800, y, digamos, no hizo todo el trabajito de ingresar la inversión al valor BPP a la fecha de adquisición de la participación y registrar la llave. Entonces vamos a tener que hacer la corrección, llave a inversión BPP, y a partir de ahí empezar a depreciar. Entonces vamos a ver las dos cuestiones que se pueden. Una es la llave de amortizarlo del patrimonio neto de 1.000, había un mayor valor de la inversión. En ese caso, lo primero que hay que hacer es revisar los cálculos, porque por ahí hay un pasivo que había que haber incorporado y no estaba incorporado. O el inmueble pensábamos que valía 2.000 y no vale, 2.000 vale menos, ¿se entiende? Entonces, cuando uno en la negociación está pagando de menos de lo que, entre comillas, valdrían el valor razonable de los activos netos de la emisora, ahí estaría con una llave negativa. Entonces, normalmente se revisan los cálculos de los valores razonables o de las omisiones, y si se convalida todo, la llave negativa se reconoce como una ganancia por compra en condiciones ventajosas, cosa con la que yo, digamos, no acuerdo en absoluto, porque, otra vez, insisto, hasta que uno no pone en marcha el autito, no sabe bien lo que compró, por más esmero que haya puesto en revisar los valores razonables. Pero bueno, la norma es la norma. A nivel internacional existe también la figura de bargain purchase, o sea, de ganancia por compra en condiciones ventajosas, y yo no soy quien para discutir algo, digamos, que tiene consenso internacional, donde participan infinidad de profesionales. Pues la verdad es que no estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ver un ejemplito de aplicación. Uno define un valor llave negativo de 100. Pero
Bien, nosotros hasta el momento estuvimos trabajando, otra vez insisto, los lineamientos básicos del BPP y de la consolidación de estados contables de una manera absolutamente elemental, básica. Y recién, digamos, en el modulito anterior, le metimos un primer condimento donde, digamos, cuando uno incorporaba una participación, normalmente no entraba a valor BPP, sino que eso, como producto de una negociación, generaba valores llaves positivos o negativos. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer en estos módulos es como una suerte de mini exposiciones y mini casos para empezar a condimentar un poquito más la metodología que estuvimos trabajando de una manera, digamos, esquemática y muy elemental. Entonces, un primer, digamos, tema son los tratamientos de los ajustes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que cuando uno aplica BPP se requiere que tanto el emisor como el inversor que tiene influencia significativa y va a aplicar BPP apliquen, digamos, norma contable vigente? En cambio, con lo cual ahí, si los dos más o menos manejaron bien la norma, no tendríamos que tener ajustes por adecuación de criterios contables, sino que pueden darse ajustes porque uno identifica algún error contable cuando uno toma, digamos, el estado contable publicado con el que va a trabajar y advierte de un error contable importante. Bueno, por ahí no manda a remitir los estados contables, pero sí los tiene en cuenta cuando va a aplicar el BPP. Pero en rigor, el tratamiento de los ajustes, la más de las veces, tiene que ver con la consolidación de estados contables, ¿sí? Sobre todo cuando uno está consolidando compañías subsidiarias de distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, habíamos visto que cuando uno consolida, el requerimiento es que la normativa contable de la empresa emisora aplique idénticos criterios a los del accionista controlante, justamente porque el controlante le puede decir, che, modifícame el criterio, readecuame tus criterios a lo que son nuestros criterios. Entonces, normalmente en esos casos van a surgir distintos ajustes de consolidación, es decir, es lo que comúnmente hacen las compañías cuando tienen el balance local, que lo emiten con la normativa local, pero cuando reportan a las casas matrices en el exterior, tienen que hacer lo que se dice los estados contables de reporte, donde los procesan con todos los criterios de medición justamente de la empresa controlante, que sería la casa matriz del exterior. ¿Ah? Entonces, a ese patrimonio neto de la emisora, nosotros, digamos, si partimos del balance local, para darle un poquito de vida al ejemplo, lo que tendríamos que hacer sería procesarle a ese patrimonio neto o a ese resultado de la emisora, tendríamos que corregirlos por, digamos, las diferencias en la medición contable en los rubros donde haya dichas diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo no está bien porque hay error, o cuando un rubro está medido de manera diferente en una jurisdicción que en otra jurisdicción y tenemos que readecuarlo, digamos, esa corrección del rubro, digamos, afectado por ese ajuste, de esa corrección, ahí no entra a jugar si es un accionista controlante o no controlante. Con lo cual, digamos, los ajustes por corrección de criterios contables afectan tanto
al inversor controlante como a los participantes no controlantes, ¿sí? Al otro grupo de accionistas. ¿Ah? Nosotros básicamente en los ejercicios no vamos a tener trabajado este tema, pero para que lo vean, supongamos que yo tengo el resultado de la emisora era de, no sé, 1.000 pesos. Acá lo que hay que tener cuidado es que el punto de partida, salvo cuando uno ya parte directamente de la información para reportes, y si estos 1.000 pesos surgen del estado contable local, son las diferencias de patrimonio neto al inicio y al cierre de los estados contables locales. Pero supónganse que esto pasa bastante en la práctica, que yo a nivel local tengo que medir los bienes de cambio a reposición y en el extranjero, en el exterior, el único país que mide los bienes de cambio a reposición en general es Argentina, todo el resto utiliza el criterio del costo. Con lo cual, cuando yo tengo que consolidar acá en Argentina, voy a tener que corregir los stocks para traerlos del costo al costo de reposición. Con lo cual, yo el año pasado hice un ajuste a las existencias iniciales, ¿no? Vamos a poner de 200 pesos, ¿sí? Existencias iniciales, ajuste a reposición. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Como esa existencia inicial yo la corregí, la levanté en 200 pesos, son 200 pesos más de los que yo partí acá para llegar a estos 1.000 de un costo de ventas que no tenía esos 200 pesos. Pero ahora resulta que el costo de ventas tiene esos 200 pesos. Con lo cual, lo del año pasado que me funcionó como un mayor resultado, a efectos de este año, me va a funcionar como un menor resultado. ¿Se entiende? Porque partiría en mi fórmula del costo de ventas de una existencia inicial mayor en 200 pesos. Pero el ajuste a las existencias finales a reposición es de, vamos a poner, 300 pesos, con lo cual tengo que levantar el patrimonio neto al cierre y las existencias en 300 pesos, de ahí que el ajuste neto a los resultados del ejercicio fue de 100 pesos y el resultado corregido va a ser de 1.100 pesos. Entonces, si yo tengo el 70%, ¿sí?, voy a calcular ese 70% de mi participación sobre los 1.100 pesos. Y cuando voy a calcular el interés minoritario en el consolidado, no voy a calcular el 30% sobre el patrimonio neto de la emisora, que no sé, es X, sino que va a ser el 30% sobre el patrimonio neto de la emisora más este ajustecito, de los 100 pesos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que queremos decir cuando, digamos, afirmamos que los ajustes contables por corrección, adecuación de criterios contables o por errores que lo manejamos por fuera del estado contable publicado, afectan tanto al interés controlante como al interés no controlante. De todas maneras, ustedes no se hagan problema porque en los casos prácticos
no tenemos este tipo de correcciones, ¿sí? Es simplemente para que tengan un panorama de lo que está en juego en la norma. Bien, vamos ¿se acuerdan que habíamos visto que entre los motivos por los que uno participa, toma una participación accionaria en otra compañía con visión de mediano o largo plazo, era la integración vertical, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de insumo-producto, digamos, tomar participaciones en compañías que son proveedoras de insumos, ¿sí?, de lo que nosotros estamos produciendo, y a su vez, para el otro lado, digamos, tomar participación en compañías que son adquirentes o distribuidores de los productos que nosotros estamos generando. Pero básicamente, hasta el momento nosotros lo habíamos trabajado pelado, pero en la práctica es obvio que las compañías dentro de un mismo conglomerado económico se prestan servicios, se venden bienes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar a trabajar cómo procesamos dentro del esquema del método del valor patrimonial proporcional y de la consolidación de estados contables las transacciones entre integrantes de un mismo conglomerado económico. Entonces vamos a empezar por lo más sencillito, que serían los servicios financieros, es decir, cuando una compañía dentro del grupo le presta plata a otra, y los servicios no financieros, que serían las comisiones, los alquileres. Por ahí una de las compañías tiene toda la nómina del personal y le factura a las otras compañías los servicios de gestión y el outsourcing de toda la gestión administrativa a la otra. ¿Se entiende? O sea, los servicios financieros es prestarle guita a la otra compañía. Y los no financieros serían todos los otros servicios que se pueden facturar entre las compañías, desde el alquiler de una oficina o de un edificio hasta la gestión, digamos, de todo lo que sería la cuestión de los registros administrativo-contables de las transacciones, etcétera, etcétera. Comisiones por intermediación. Entonces, veamos lo siguiente. Normalmente, tanto los servicios financieros como los no financieros normalmente se devengan a lo largo del plazo, digamos, contractual del servicio correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Si las dos compañías se manejaron bien, entonces yo le presté plata, le presté 1.000 pesos a mi subsidiaria. Entonces, cuando yo le presté 1.000 pesos a la subsidiaria, hice, no sé, otros créditos, sociedad artículo 33, 1.000 pesos, a bancos 1.000 pesos. Y en espejo, digamos que la compañía subsidiaria tuvo que haber hecho bancos a deudas financieras o préstamos de sociedad artículo 33 por 1.000 pesos. Si ese préstamo, ese servicio financiero devengó intereses y yo los devengué bien, vamos a poner el 10% anual, yo tuve que haber hecho, y continúan impagos al cierre del ejercicio, yo hice otros créditos, sociedad artículo 33, a intereses ganados de sociedad artículo 33. Y la subsidiaria en espejo tuvo que haber hecho intereses devengados de sociedad artículo 33 a, digamos, pasivos financieros con sociedades artículos 33. De ahí que, si han sido correctamente devengados por ambas compañías, que es lo que está dicho acá, a nivel conglomerado económico, digamos, no tiene incidencia patrimonial. ¿Se entiende? Porque
a nivel consolidado, lo que yo registré como 100 pesos de interés positivo, la otra compañía lo registró como 100 pesos de interés negativo y todo eso machea y no tenemos, digamos, un efecto neto en el resultado del conglomerado económico. ¿Se entiende? Pero a nivel del... Entonces, cada vez que no hay efecto neto a nivel del resultado, no tengo una distorsión patrimonial. Sin embargo, en el consolidado del estado de resultados, sí o sí tengo que eliminar tanto el interés positivo como el interés negativo, porque las líneas de resultados financieros, tanto positivas como negativas, se utilizan para el cálculo de muchos ratios. Entonces, si tengo distorsión, si yo digo, no elimino, voy a mostrar en un consolidado que tuve intereses por 100 pesos cuando en rigor de verdad me autofinancié dentro del conglomerado económico, no tomé financiamiento de terceros por fuera del conglomerado económico. ¿Ah? Lo mismo, si yo registré bien, yo voy a tener en otros créditos, en el ejemplito que les estoy dando, 1.100 pesos, ¿no? 1.000 del préstamo original más 100 del devengamiento de intereses en otros créditos. Y la subsidiaria va a tener 1.100 pesos en deudas financieras. ¿Tá? Vamos a asumir que las dos son corrientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no elimino esos saldos entre compañías, cuando voy a calcular el ratio de liquidez corriente, lo distorsiono porque la multiplicación es distributiva respecto de la suma y de la resta, pero no la operación de división. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo que yo tenga el activo que tengo en el consolidado más esos 1.100 pesos y del otro lado el pasivo que tengo más esos 1.100 pesos que no los tenga. ¿Se entiende? Entonces, para no distorsionar los ratios de liquidez, todos los saldos entre compañías tienen que ser eliminados. ¿Tá? Entonces, vamos a ver si lo dibujamos un poquito. Voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda. A ver. Entonces yo les decía así lo siguiente. Entonces yo tengo A es la controlante, ¿no? Vamos a mostrar el dibujito. Entonces yo hice préstamos, sociedad 33 por 1.000 pesitos a bancos. Y B, en espejo, dijimos que hizo bancos a deudas financieras con sociedad 33, ¿sí? Por 1.000 pesitos, por 1.000 pesitos, y acá me morfé los 1.000 pesitos. ¿Está? Bueno, no soy el mago de la pizarra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo le facturé intereses, hice préstamos, sociedad 33, ay, toqué, perdón, voy de vuelta, voy a tener que practicar este asunto. A ver. Entonces, préstamos, sociedad 33, 100 pesos a intereses, ¿sí? Sociedad 33, lo discrimino para tenerlo, lo llevo en cuenta aparte,
porque me sirve después para las notas, las revelaciones y aparte para las eliminaciones, ¿sí? Y B en espejo va a ser intereses de sociedad 33 por 100 pesos a deudas financieras con sociedad 33. Entonces, cuando ustedes hacen BPP o consolidan, nosotros lo que estamos, digamos, trabajando es la perspectiva del conglomerado económico. Entonces, si esta participa de la otra, no sé, seguimos con el 70%. En un 70%, en definitiva, cuando yo voy a consolidar, yo voy a tener del lado de otros créditos, del lado de otros créditos, voy a tener estos 1.100 pesos. Bueno, no lo redondeé muy lindo. Y del lado de las deudas, voy a tener los mismos 1.100 pesos. ¿Ah? Entonces yo en el consolidado patrimonial tengo que eliminar sí o sí estos saldos entre compañías. Sí o sí lo tengo que eliminar, porque si no, cuando voy a calcular activo corriente sobre pasivo corriente, el ratio de liquidez corriente me queda mal. Y por otra parte, fíjense que esta generó 100 pesos de pérdida y esta generó 100 de ganancia, pero todo esto no salió de el cuadradito del conglomerado económico. La idea del consolidado es que yo solamente tengo que mostrar a ambos lados las transacciones en relación a los terceros que están por afuera del conglomerado económico. ¿Se entiende? Entonces, en este servicio financiero no participaron terceras partes, ¿sí?, por afuera del conglomerado económico. Entonces, todas aquellas servicios financieros o no financieros donde no participen, ven que a nivel patrimonial yo no tengo distorsión en resultado, porque los 100 que acá están como pérdida, acá están como ganancia. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, en la consolidación del estado de resultados, estos 100 de pérdida los tengo que eliminar y estos 100 de ganancia los tengo que eliminar, porque si no voy a estar diciendo que tengo un interés negativo de 100 pesos cuando el conglomerado, que sería este cuadradito grande, en relación a los terceros por afuera, no tomaron deudas del sistema.